Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, jueves, después de haber celebrado Pentecostés, de haber cerrado este tiempo de Pascua, el día de hoy estamos celebrando la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta se celebra el primer jueves después de Pentecostés y este día sirve para una oportunidad de reflexionar sobre el rol único de Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres y el sacrificio que Él hizo para salvar la humanidad. Nosotros sabemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz ha sido el sacrificio perfecto, ha sido el sacrificio único. Ese es un sacrificio que no necesita ser repetido. Es un sacrificio en el cual vemos cómo Jesucristo vence cualquier tipo de enemigo, vence la muerte, vence el pecado, vence el mal. Como con ese sacrificio, pues Él entró, se sumergió en la muerte, descendió a los infiernos y al tercer día, pues resucitó victorioso. Después subió a los cielos y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y fíjense, queridos hermanos, que la carta a los Hebreos es una carta donde define a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Es la única carta que lo trata así como sumo y eterno sacerdote, pero es que lo que quiere hacer la carta a los Hebreos es que quiere ver cómo ha ido evolucionando, ¿verdad?, esa idea del sacerdocio de la antigua alianza, el sacerdocio de los levitas y ahora el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, pues Dios fue el que dio el mandato a los levitas, a los sacerdotes, de ir haciendo los sacrificios para purificar al pueblo, pero esos sacrificios tenían que irse renovando constantemente. ¿Por qué? Porque al final eran signos que Dios ocupaba. Pero ahora, con el sacrificio de Jesucristo, que se entregó Él como sumo y eterno sacerdote, se entregó como aquel manso cordero en la cruz, entonces ese es un sacrificio que no se tiene que renovar. Por eso, antes de cumplir ese sacrificio, el Señor lo que hace es instituir la Eucaristía. Y con la Eucaristía, Él dice: aquí queda plasmado también mi cuerpo, queda plasmada también mi sangre, y por eso nosotros creemos cómo realmente se transforma el pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la sangre en el vino, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que ese es el sacrificio también real y concreto con el cual nosotros podemos fortalecernos. Por eso le llamamos la Eucaristía el sacramento de la fortaleza, el sacramento que nos da fuerza, porque es ahí donde Jesucristo continúa su ministerio sacerdotal a través de la Eucaristía, y como con ella todos nosotros creyentes, queridos hermanos, estamos llamados a ofrecer nuestras propias vidas como sacrificio espiritual en unión con el sacrificio de Cristo. Es ahí que cuando nosotros recibimos la Eucaristía, entonces obtenemos la fuerza para sacrificarnos por los demás, para sacrificarnos por transmitir el mensaje de Dios en medio del mundo. Y por eso ahí es a donde participamos con nuestro propio sacerdocio, con el sacerdocio de Cristo. Yo creo que estas cosas a veces nos cuesta un poquito entenderlas, pero en el fondo lo que podemos hacer es entender que nosotros estamos llamados a la santidad. Y la santidad nos es accesible, a nosotros podemos conseguir la santidad porque Cristo, a través de su propio sacrificio, ya nos ha concedido esa santidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es manifestarla en medio del mundo para que otros también
quieran tener ese deseo de conseguir esa misma santidad. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.